bueno, hicimos un bosquejo, ¿verdad? De, de la vida de David. ¿Alguien recuerda hasta qué vimos? Ah, vimos las promesas, ¿verdad? Las promesas de David, sí, todas estas las vimos. También, Pastor, buenas tardes. Soy hermana Ruth. hola, bendiciones. Hermano, mire, yo estoy en una reunión, pero estoy conectada aquí de escondido, con los audífonos. Oye, por si no le aparezco en la cámara. Vaya, vaya, hermana. Solo Vaya, vaya. apáguenos el micrófono nada Vaya, más. sí, no, solo para avisarle. Ok, ok. Esta parte la vimos. Quiero ver. David y Bexabé también. Los males de David también los vimos. Las últimas palabras de David. Sí, estamos bien. Nos quedamos en Hechos de Salomón, tema central. Sí, correcto. Correcto, ahí nos quedamos. Bueno, vimos esto de los libros de los reyes. Introducción, sí, ¿verdad? Sí, creo que Sí, lo explicó también la parte de en las tres fases o etapas de los escritos de los proverbios eclesiastés que hizo Salomón. perfecto. Ajá, que proverbios lo hizo en su juventud, eclesiastés lo en su madurez Sí. y cantares en su vejez. Vimos lo que es el autor también del libro, primer libro de los reyes. Sí. Va, perfecto. El tema central del libro también lo vimos, ¿verdad? Correcto. Las características de Salomón. Ok. Vamos a ver si está. Sí, vamos a continuar acá, un poco rápido, porque ya lo vimos. Vimos el tema central del libro de Reyes y vimos que del capítulo 1 al capítulo 11 aparece el reinado de Salomón, y a partir del capítulo 12, entiendo yo que vimos también, les explicaba que les aparece la división ya del reino. Entonces, desde acá va hasta el norte, ¿verdad? Y Josafat en el sur, eso lo vimos. Salomón descrito en la Biblia, ¿verdad? Como el tercer y último rey de Israel unificado, o sea, el último rey bajo el Israel donde no estaba dividido, incluyendo el reino de Judá, ¿verdad? Tanto Israel como Judá, y le dije yo que vaya familiarizándose con el reino del norte, el reino del sur, con su capital, el reino del norte, su capital Samaria, también llamado el reino de Israel. En algunos profetas es llamado también como Efraín, ¿verdad? El reino del sur, conocido también como el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Así es de que esos aspectos tienen que irlos ya memorizando. Entonces dice que la Biblia lo considera el hombre más sabio que existió sobre la tierra. Eso incluye solamente el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo, pues eso es atribuido ya a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Logró reinar 40 años y su reinado quedaría situado entre los años 970 y el 930 aproximadamente, fechas que usted debe de manejar ya a la perfección, ¿verdad? Vaya guayabeándose esto porque le va a funcionar en todas las materias que vienen, profetas menores, profetas mayores, profecía 1, profecía 2. Inclusive en tiempos ya de Daniel, eso le va a servir también. Bien, construyó el templo de Jerusalén y se le atribuye la autoría del libro de Eclesiastés, libro de los Proverbios y Cantares. Todos estos libros recogidos de la Biblia él es el protagonista de muchas leyendas posteriores, como fue uno de los maestros de la Cábala, que es un libro, ¿verdad?, que contemplan todavía un poco de el estudio. Son
personas que se han dedicado pues a interpretar, ¿verdad? En el judaísmo o del hebreo, ¿verdad? Que no es mi intención profundizar en ello. Usted quiere saber qué es exactamente y a qué se dedica, usted puede investigar, ¿verdad? Que son personas, ¿verdad? Que se han dedicado al estudio del hebreo y tienen su propio, ¿verdad? Manual llamado la Cábala. Bien, en la Tanaj, el libro hebreo, ¿verdad? O la Biblia hebrea para los cristianos es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que es la Tanaj para nosotros es el Antiguo Testamento. También se le llama Jedidías. A Salomón se le llama Jedidías, otro de los nombres por los cuales aparece, ¿verdad? Ahí en la escritura. En la Biblia se dice el rey Salomón que heredó un considerable imperio conquistado por su padre. Recuerden que David fue el que dirigió toda el territorio, pues, ¿verdad? Para establecer el imperio davídico. Y Salomón prácticamente, pues, ya heredó ese imperio, heredó ese reino conquistado por su papá. Se extendía desde el torrencial, ¿verdad? O valle torrencial en la frontera con Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Ahí aparecen unas porciones de la escritura que no me voy a detener ahorita a leerlo. Tenía una gran riqueza y sabiduría. Eso sí, leámonos ahí, por favor. Le voy a pedir a mi hermano Carlos que nos lea primer libro de Reyes 10:23, ¿verdad? Para que usted conozca un poco de la riqueza y sabiduría que tenía. También le voy a pedir quiero ver a mi hermano, ¿cómo se llama? Jonathan, que nos lea el 4:7 del primer libro de Reyes, para que vean que también administró su reino a través de un sistema de 12 distritos. ¿Qué dice el 10:23 para hablar de su riqueza y su sabiduría? Amén. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Para que usted pueda ver quién era Salomón, ¿verdad? Y cómo en el libro de Eclesiastés usted va a encontrar que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque todo cuanto él pudo haber querido hacer, lo hizo, ¿verdad? Y por eso es que algunos todavía, ¿verdad? Que quieren atribuirle, pues, que hizo tanto desorden que inclusive tuvo quizás relaciones con hombres, ¿verdad? Porque dice que de nada se abstuvo él. Todo lo que anheló, deseó o de lo que pudo haber hecho, lo cumplió, ¿verdad? En su vida. Veamos un poco de su sistema, ¿verdad? En su reino, la administración. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Imagínense, cada uno de esos gobiernos, de esos 12 distritos que tenía la obligación, ¿verdad? De alimentarlo, ¿verdad? Así es de que ahí está cómo estaba distribuido o cómo estaba administrando pues, su territorio. Todo Israel estaba distribuido en 12 partes, ¿verdad? Las cuales tenían obligación de alimentarlo. Dice que poseía un gran harén, el cual incluía a la hija de Faraón. Veamos 3:1, hermano Ismael. Y también me lee alguien por ahí, déjenme ver, me leen el 11, hermano Aldo Campos, 11:1 y 3. Y mi hermana María Julia, 9:16, para ver un poquito de lo que era parte del harén, ¿verdad? De Salomón. A ver, comencemos con 3:1. Bien, dice la palabra de Dios, Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Perfecto, ¿qué dice la próxima Dice porción? el 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. El 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ok, María Julia. 9:16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geset y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón.
Ok, ahí podemos ver un poquito acerca del harén que tenía Salomón, ¿verdad? Ahí en el 9, en el 11, podemos ver también un poco de esas 1000 mujeres que tuvo, ¿verdad? 700 reinas, ¿verdad? Y 300 concubinas. Quisiera mencionarles que algunos dicen, porque cuando yo di la materia presencial, tenía un alumno que era muy activo y muy dedicado al estudio, ¿verdad? Y le gustaban quizás los números. Me dice, mire, pastor, me dice, puchica, mire, haciendo números, me dice, prácticamente Salomón repetía cada 3 años más o menos, ¿verdad? Una mujer, me dijo él, sacó el cálculo del compañero allí. Entonces, lo que quiero decirles es que algunos comentaristas o algunos teólogos, y yo quizás compartiría esta idea, mencionan, y es cierto, puede ser que no tuvo, ¿verdad? Algún tipo de relación, ¿verdad? Cercana, ¿verdad? A todas las mujeres, o no vivió con ellas, o no convivió con ellas. ¿Por qué, hermano Gerson? ¿Qué se le viene a la mente, tal vez? ¿Por qué podemos pensar, verdad? Porque si tenían 1000 mujeres, usted divide 1000 mujeres entre 375 días que tiene el año, ¿verdad? 365, perdón. Veamos, 1000 entre 365. O sea que cada 2.74 de años, ¿verdad? Él podía conseguir a otra mujer. Le pregunto, ¿será, verdad, que tuvo relaciones con todas las mujeres o hay alguna otra intención en la cual tener 1000 mujeres? Por lo que nos leyó un poquito la hermana María Julia. Quizás utilizaba unas para la cocina, otras para la ropa, otras para dormir. Ajá. Quizá era salvadoreño. Ok, hermano Gerson, ¿qué puede pensar usted? Sí, me imagino que no solamente era para tener relaciones, sino que era para que le sirvieran, para que le hicieran de todo. Me imagino que le ayudaran a vestirse, como dice la hermana, que le cocinaran o no sé. Yo, pastor, Bien, dígame. creería, bueno, es como, no sé si se puede decir hipótesis, no sé, pero bueno, la cosa está de que no tiene muchos hijos Salomón. Ajá, Entonces yo creo que por ese rumbo va de que, porque como no tuvo muchos hijos, da a entender que no tuvo relación con todas las mujeres. correcto. Ajá, Da a entender, pero ajá. podría ser de que, bueno, como hay unos hombres que ese sería un punto, pero Sí, también hay hombres que se actan, o sea, de ser, ¿cómo le podría decir? Como toritos, pues que tienen fuerza y todo y que pueden estar con un montón de mujeres, no sé. Vaya, mire, les voy a dar dígame. Yo pienso que podría ser como en el 11.1, dice que tenía mujeres de ciertos reinos o civilizaciones aparte, que no era lo que él gobernaba, quizás podía estar informado de ciertas situaciones que podían pasar alrededor de su reinado, como ahí un poste, digamos, que tenía él ahí. Eso es lo que podría interpretar yo. Es que de ver una Era cosa, Amarelo. pastor. También. Es de ver una cosa, porque Salomón se llegó a enamorar de muchas mujeres, de así como las amonitas y las otras, y muchas más que entonces no creo que solo porque tenerlas a su lado, sino también tenía que proceder con ellas, digo yo, pues. Bien, Beneficios políticos. Pastor. exactamente, le voy a mencionar, todo es válido, ¿verdad? Lo que usted ha dicho, pero la razón más importante de tener tantas mujeres es que era estratégico para su reinado, ¿verdad? Porque él tenía gobierno prácticamente de todos los territorios, ¿verdad? Y era estratégico porque tener una mujer, digamos, la hija de Faraón, pues tenía tranquilamente, ¿verdad? A la gente de ahí de Egipto. Tener personas del territorio de Sidón, ¿verdad? De Moab y todo eso, era porque él también tenía gobierno de ese sector. Entonces, todo eso es una estrategia
para que él pudiese tener de cierto modo controlado pues toda esa región. Y por ello es que él también pues para complacerles, ¿verdad? En todo lo que querían ellas, pues les hace, ¿cómo se llama? Les construyó altares donde pudieron ellas adorar a sus dioses. Por eso es que él se vuelve idólatra al final, pues, ¿verdad? Ahí dice, en el siguiente enunciado dice, honró a otros dioses en su vejez. A ver, hermano, William, léame el 11, 1, 2, 4 y 5, para que vean que en su vejez sus mujeres desviaron, ¿verdad? Porque él quería complacerlas, pero en primer lugar era estratégico. En segundo lugar, cuando usted lee el libro de Cantares, él amaba a esa mujer, ¿verdad? En tercer lugar, no tuvo muchos hijos, ¿verdad? O sea, teniendo tantas mujeres, no tuvo muchos hijos. Entonces, no podemos pensar, como este amigo estudiante me dijo, cada 2.74 de años repetía mujer. No, es que no estaba con una diaria, ¿verdad? No estaba con una diaria. Entonces, era estratégico. Ese es el punto principal que debemos de entender. Dígame, hermano. Sí, yo quería comentar algo así como usted dice, pero número 2 también, como él era tan sabio, que yo leí por ahí que pasaba días enteros, hasta sin dormir, buscando, ¿verdad? Entre tanta sabiduría, buscando en ciencia, en muchas cosas, incluso hasta, como decían por ahí, que busca, hasta tenía respuestas para el mal. Entonces, todo eso no le quedaba a él ni tiempo, pues entonces yo considero que sí, solo las tomaba primero para seguir subyugando los otros reinos, ¿verdad? Para tenerlos así, ajá. Y a la vez, pues también era algo, como dice usted, estratégico para él, pues poder llevar su tranquilidad a él, y como les daba también lo que ellos le pedían, incluso les construía casas, dice todo eso. Entonces, exactamente, esa parte era muy importante también. Les daba, como decía el pastor fundador antes, ¿verdad? Les daba casa con techo, con chorro y con, con foco, ¿verdad? Es exactamente eso, hermanos, ¿verdad? Porque también debemos de recordar, pues, que Salomón, lo que le decía, pues que no tuvo muchos hijos, así de que es muy importante, y amaba también a una mujer tsunamita. Y lo otro, pues, que era estratégico, ¿verdad? En cuanto a los lugares, ¿verdad? Pero hay algo que se me fue de la mano, que le quería decir también en relación a esto. Pero díganos, hermano William, ¿verdad? Lo que dice ahí 11, 1, 2, 4 y 5. Amén. Pero el rey Salomón amó más a las hijas pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Perfecto. Ahora bien, otro punto que quiero agregar, ¿verdad? Porque ahí vimos un poco acerca del corazón desviado a la idolatría de Salomón. Hay otra situación que no les voy a preguntar ahora, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Acerca de que si Salomón fue salvo o no, ¿verdad? Porque se volvió idólatra. No es mi intención entrar, eso lo van a ver ustedes en ¿cómo se llama? En teología pastoral, si no me equivoco. Si es que está esta materia, pues el otro año, ¿verdad? Pero un punto importante, cuando usted lee el libro de Esther, usted sabe que Esther no podía presentarse al rey, ¿verdad? Cuando ella quisiera, porque si ella se presentaba y el rey la desechaba, tenía que morir. Eso le indica a usted que el rey, ¿verdad? Podía decidir cuándo llamar de ese harén de 1000 mujeres con la cual él quería estar. Entonces no era, ¿verdad? Que ellas estaban así, hoy me toca a mí, no, o sea, era cuando el rey deseaba, cuando el rey quería tomar una mujer. Entonces usted ve ahí a Mardoqueo, ¿verdad? Y juntamente a Esther, ¿verdad? Que le dicen, bueno, preséntate al rey, pero
bueno, oren por mí, ayunen por mí, porque si no me acepta, pues tenía que morir, ¿verdad? Tenía la posibilidad de matarla. Usted me dirá, ah, pero ese era otro imperio. No, pero todo eso era cultural, hermano, de acá de Oriente Medio. Así es de que no me cabe la menor duda que también, ¿verdad? En tiempos del rey David, en tiempos del rey Salomón, era obvio pues que cuando él pues quería tomar a alguien, ¿verdad? Recuerden que David tenía pues también su harén, ¿verdad? Que fueron aquellas mujeres concubinas que su propio hijo Absalón pues violó, ¿verdad? Y tomó por mujeres. Así de que ahí tienen otro punto de referencia. Ah, bien, Pastor, también, sí, dígame. yo sé que ya rayo con esto. Y sí, es un buen ejemplo el de Esther. Sí. Pero vaya, como las mujeres estas que eran como las concubinas pasaban por bueno, las mujeres que elegían, las vírgenes que elegían para que el rey en ese momento pasaban por un periodo de purificación. Correcto. Entonces, pero las conocía, pero las conocer es bueno, como usted entiende de que es tener relación, pero las mandaba ya a las casas y las ponía aparte en la casa de las concubinas. Entonces mi forma de pensar, digo de que tal vez así fue Salomón, que las conocía y ya, vaya, esta ya estuvo. Entonces ya cuando digo yo, chica. Pues fíjese que yo no estaría del todo claro con esa interpretación, porque David tuvo una mujer que le consiguieron la más hermosa de todo su reino, y dice que solo la ocupó para que le calentara los pies. Pero y es que dice que David, no, pero pues dice que David nunca la conoció. Entonces yo no puedo garantizar que verdaderamente, porque la escritura no dice, tuvo 700 reinas o tuvo 300 concubinas, ¿verdad? Y no dice, y las conoció a todas. Entonces yo no puedo, ¿verdad? Asegurar eso, pero definitivamente, no puedo decir eso, pero por la cultura y por algunas porciones de la escritura, ahí el caso de David que le menciono, dice que nunca la conoció, tanto que su hijo, ¿verdad? El hermano de Salomón la quiso tomar porque él sabía que él no había tenido nada con esa mujer y que ha de haber sido bien hermosa, ¿verdad? Esa tipa que le consiguieron al final al rey David. Así es de que es otro argumento para que yo no pueda pensar de que verdaderamente sí se cumplió la palabra que usted me está expresando ahorita. No digo que está mal, sino que yo pudiera pensar que no, ¿verdad? Porque tampoco la escritura lo enseña. Pero usted puede pensar que sí, ¿verdad? No tiene ningún problema porque tampoco la escritura afirma de que no. Así es de que yo solo le digo por en cuanto a la cultura que se tenía. Pero aquí hay otro punto importante, ¿verdad? Que dice que consagró su reinado en grandes proyectos de construcción. Y él se dedicó, ¿verdad? A esto. A ver, 9:15, hermano Valiente, hermano César Valiente, primer libro de Reyes, 9:15, 17 al 19. Léanos, por favor, para que veamos un poquito de la vida de Salomón. Amén. 9:15 al 17. Ajá. Dice la palabra. 9:15, 17 al 19. Sí, 9:15 del 17 al 19. Ah, ok. O sea, 9:15, luego se pasa al 17 y completa en el 19. Ok. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová a su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, Azor, Megido y Geser. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Horrón. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Ok, ahí ven que Salomón también consagró su reinado en grandes proyectos de construcción. No solamente se dedicaba a tener mujeres, sino que también ejercía su sabiduría y también ejecutaba grandes proyectos, ¿verdad? Grandes obras de construcción en su territorio. Bien, pastor, aquí una pregunta. Dígame. Una pregunta. Usted acaba de decir que no se sabe
o algo así escuché, que si Salomón fue salvo o no. ¿Sí? Leyendo el texto bíblico, y me gustaría que me diera su opinión. Entiendo ¿Sí? yo, entiendo yo que sí fue salvo, Ajá. porque dice más adelante que en el otro que estamos leyendo, en el 9, que él tenía un corazón igual que el Padre. Ujú. Entonces, mi pregunta es, entonces si fue salvo. Ah, bueno, ahí contésteme usted. ¿Cuál sería su interpretación con ese pasaje? Para Porque, mí, o sea, porque tenía un según lo que corazón, entiendo, porque en los o sea, versículos del 9 que vimos aparece ahí que su corazón fue desviado a los dioses de las mujeres, ajá, y les construyó altares, ajá. Es un punto de discusión, ¿verdad? Que nadie se pone de acuerdo. Hay gente que dice que sí, por ese argumento que usted me puede presentar, pero hay gente que dice que no, por el argumento anterior, ¿verdad? Que las mujeres desviaron su corazón en su vejez. ajá, pero como Dios es un Dios de misericordia y Ajá, él ve el corazón. Lo mismo sí, podíamos decir con David. O sea, solo ajá. porque pecó y sin embargo, leyendo, él se arrepintió, pues, o sea, él siempre confesaba y como Dios escudriña los corazones, entiendo, porque me entró esa duda ahorita sobre eso, pues, porque yo había escuchado ese tema, que muchos predicadores que andan por rodando en YouTube siempre exponen que él no fue salvo porque se desvió y todo eso, pero sí me llama la curiosidad. Vaya, mire, le voy a contestar yo como Pastor Robles, ¿ya? Siempre va a existir la división entre si fue o no fue, ¿ya? Siempre va a existir y quizás usted siempre va a quedar con esa duda, pero usted debe tomar un argumento sólido. Como no tenemos la vida cronológica y cuáles fueron las últimas palabras de Salomón, ¿verdad? Y si expresó en su última porción, pues, ¿verdad? Su arrepentimiento, yo no puedo asegurar nada. Aparte de que la salvación, pues, solo usted y Dios la conocen, ¿verdad? Bajo ese principio. Sin embargo, si yo tomase las palabras, ¿verdad? De Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Al final de ese pasaje dice, y esto es el fin del discurso hablado es este, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Porque ese es el todo del hombre. O sea, si yo agarro esas palabras, ¿verdad? De Salomón, yo puedo decir, es un hombre que al final de sus tiempos, pues, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y realmente todo lo que yo pude haber hecho en la vida, pues, ¿verdad? No sirvió de nada, ¿verdad? Porque el hombre vuelve a la tierra, ¿verdad? Yo podría decir que Salomón fue salvo. Si yo me baso en ese argumento, yo lo atribuyo que sí fue salvo. Si me baso en el argumento que fuera un hombre igual al corazón de David, y David era un semejante al corazón de Dios, también yo tomaría que fue salvo. Si yo me baso en el argumento de que las mujeres lo volvieron idólatras, ¿verdad? Y Dios aborrece la idolatría y dice que ningún idólatra, fornicario, adúltero entrará en el reino de los cielos, yo puedo decir que no fue salvo. Entonces va a depender su postura. Para mí, mi argumento es basado en Eclesiastés, ¿verdad? Porque él al final de su época determina que todo cuanto él pudo haber hecho en su vida, todas las mujeres que tuvo él, ¿verdad? Todo eso no pudo hacer nada en él, ¿verdad? No le lleva nada a nada bueno, ¿verdad? Todo es vanidad, ¿verdad? El hombre pasa en su ciclo, aún los ríos dice que son mejores que el hombre porque el río nace en un lugar y vuelve al mar y vuelve a nacer y el ciclo se repite, pero el hombre no, ¿verdad? El hombre nace, ¿verdad? Y muere y no vuelve a nacer, ¿verdad? Otra vez no creemos en la reencarnación, sino que Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces, en ese sentido, el hombre, póngale coco a esto, el hombre más sabio dice, cuando usted dice que los ríos, ¿verdad? Siguen su cauce, que la flor es igual y que todo en la vida sigue igual, pero el hombre no, el hombre tiene fin, ¿verdad? En ese sentido es que él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque de qué le sirve al hombre que haga todo si él construye, por ejemplo, una casa y usted se muere y la casa sigue, pero el hombre no, el hombre no vuelve a aparecer 10 días después.
Entonces, en ese concepto es que Salomón dice que de todo es vanidad, porque el hombre no se puede jactar que puede seguir existiendo, que puede seguir viviendo, hablando humanamente. Allí, así es la manera de interpretar el libro de Eclesiastés. Entonces, va a depender de su argumento, ¿verdad? Ese está como el capítulo 4 de Daniel, hablando de Nabucodonosor. Cuando yo veo el testimonio de Nabucodonosor, que dice que hasta que yo reconocí que el Dios de los cielos es el Dios, ¿verdad? El verdadero. Ahí es una profesión de fe que está haciendo Nabucodonosor en el capítulo 4, porque son palabras de él textualmente que él está diciendo. Entonces, va a depender del argumento que usted utilice al momento de interpretar la palabra del Señor. Entonces, hasta el día de hoy siempre van a haber, ¿verdad? Personas que dicen están a favor y están en contra, pero usted tome su propio argumento y ese es lo que le va a ¿cómo se llama? A respaldar, pues, al momento que usted lleve su respuesta, ¿verdad? Lo mismo que vimos en otros pasajes que son un poco delicados. Gracias. Ok, bien, nos habíamos quedado aquí, esta parte, ¿verdad? El principal, mire, esto es bien complicado y espero que lo entienda. El principal reto de interpretación de los libros de los reyes, o específicamente el primero que estamos viendo ahorita, tiene que ver con la cronología de los reyes, y ponga atención con esto, de Israel y de Judá, porque vamos a empezar a ver a partir del capítulo 12, reinó tantos años para fulano, reinó tantos años Mengano, ¿verdad? Y comenzó a reinar cuando llevaba 7 aquel, cuando llevaba 8 este, cuando llevaba 5, ¿verdad? Aunque se presenta información cronológica abundante en el libro de los reyes, esta información es difícil de interpretar por 2 razones. Ponga atención por qué. Parece haber inconsistencias internas en la información dada. Y quiero que veamos un ejemplo. Hermana Nereida, léame el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 23, en donde vamos a ver que afirma que Onri, rey de Israel, comenzó a reinar en el año 31 de Asa, rey de Judá, ¿verdad? Y dice acá que el reino duró 12 años, pero de acuerdo a Primero de Reyes 16:29, Onri fue seguido por su hijo Acab en el año 38 de Asa. Vaya, léame por ejemplo ahorita 16:23 y luego vamos a leer el 29. Dice 16:23. En el año 31 de Asa, de rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer y el monte de Samara por los talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. ¿Qué dice el 29? Vayámonos al 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38, de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel de Samaria, 32 años. Y Acab, hijo de... Ok, dejémoslo ahí. Vaya, analicemos este pasaje, ¿verdad? Dice en primer libro de Reyes 16:23 que Onri comenzó a reinar en el año 31 de Asa, ¿ya? Pero dice que, ¿cómo se llama? El Acab, que es hijo de Onri, dice que comenzó a reinar en el año 38 de Asa. O sea, ¿cuántos años habían pasado? Solo 7. Pero el 23 dice que reinó 12 años de Israel. Entonces hay situaciones, ¿verdad? Que deducen que hay algún tipo de problema, ¿verdad? En cuanto a la interpretación, ¿verdad? De lo que hacen o en cuanto a la escritura que se está dando. No sé si me entiende lo que le estoy explicando. En este pasaje aparentemente hay contradicciones, ¿verdad? Porque en el 23 dice que reinó 12 años, pero en el 29 parece ser que solo gobernó 7. Entonces, esa inconsistencia, ¿por qué, verdad, se da? Ese es uno de los problemas de interpretación en los libros de los reyes, en las cuales yo, cuando estaba estudiando, me percaté de ello, porque no pegaban, ¿verdad? Las fechas, ¿verdad? Habría que conocer a ciencia cierta cómo es que el escritor de Reyes, pues,
está dando o escribiendo ese pasaje, ¿verdad? Entonces, eso es un reto de interpretación que tiene. El segundo reto de interpretación que tiene el libro de los Reyes es que a partir de fuentes extrabíblicas, o sea, griegas, asirias, babilonias y otras, ¿verdad? Correlacionadas con información astronómica en serie confiable de fechas, puede ser calculada desde el 892 hasta el 566, de acuerdo a fuentes extrabíblicas. Debido, ¿verdad?, a que se cree que Acab y Jehú, reyes de Israel, son mencionados en registros asirios. O sea que en estos registros extrabíblicos aparecen mencionados el rey Acab, aparecen mencionados el rey Jehú, ¿verdad? En los registros asirios, y pueden ser fijados en el año de la muerte de Acab, ¿verdad? En el año 841, como el año en el que Jehú comenzó a reinar. Con esta fecha fijada, dice este material, es posible ir hacia atrás y hacia adelante para determinar que la fecha de la división del reino de Judá fue en el 931 y la caída de Samaria 722 y la caída de Jerusalén en el 586. Bien, ¿qué le estoy queriendo decir en esto? Cuando vamos a la escritura, recuerde que la escritura es una de las características que tiene, que la palabra de Dios es inerrante. Usted dice la inerrante palabra de Dios. Ahora bien, la escritura ha tenido tantas, ¿verdad?, versiones, ha tenido tantas traducciones, ha tenido tanto traspaso en el tiempo en estos años, pues imagínense que estamos hablando en el año 930 antes de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia Reina Valera que tenemos nosotros se hace en 1960, estamos hablando cerca de unos 3000 años que han transcurrido. Entonces, uno de los problemas o de los mayores retos que tiene la interpretación es que hay esos dos desfases. Uno es que no se entiende en la misma escritura porque hay diferencias de fechas, y en las fechas, en los comentarios, ¿verdad?, o argumentos extrabíblicos, también difiere un poquito, ¿verdad?, de las fechas. Ahora bien, por eso le menciono yo, es que en estos 3000 años que han transcurrido, en lo cual los hechos sucedieron, por medio de las versiones que han venido siendo escritas de la palabra del Señor, pudieron haber algún tipo, ¿verdad?, de interpretación, ¿verdad?, en cuanto a las fechas en las cuales están fijados. Por eso es que usted siempre va a escuchar que las fechas son aproximadas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que usted lo sepa, porque, y usted me dirá, pero mire, ¿es posible llegar a la absoluta verdad? Bueno, habría que estudiar, ¿verdad?, los manuscritos originales, habría que estudiar un poco más de aquellas escrituras, como menciona acá, griegas, ¿verdad?, egipcias o babilónicas, ¿verdad?, y poder determinar. Pero usted no tiene, ¿verdad?, los escritos o los manuscritos originales. De hecho, la Reina Valera 1960, su traducción es basada en manuscritos que son fechadas cerca del año 900, ¿verdad?, si no me equivoco, después de Cristo. Pero la escritura de la versión, ¿verdad?, de la Biblia de las Américas tiene, ¿cómo se llama?, manuscritos un poquito más antiguos, ¿verdad? Así es de que eso es importante que usted lo sepa, porque la interpretación de la Biblia de las Américas es un poquito con manuscritos un poquito más antiguos, ¿verdad?, que lo que ha tomado la Reina Valera. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que para conocer verdaderamente lo que sucedió hay que tener, ¿verdad?, el manuscrito original, ¿verdad?, o lo que sucedió en aquel momento para llegar a conocer. Pero eso no me va a quitar a mí, ¿verdad?, que los hechos sucedieron, que fueron verdad todos los acontecimientos que están narrados en la escritura. Entonces, eso no le puede a usted, ¿verdad?, hacer perder su fe de que los acontecimientos sí sucedieron. Y eso está como cuando nosotros conocemos la fecha, por ejemplo, del terremoto del 86, ¿verdad? Por ejemplo, el terremoto del 2001. Entonces, la forma de usted narrar los acontecimientos puede ser de una manera de lo que usted estudió, de acuerdo a lo que el periódico narró. Y
Aquellas personas que estuvieron en el momento preciso del acontecimiento tienen su propia versión de los hechos. Por eso es que usted encuentra en el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan algunas diferencias, pero cuando usted estudia hermenéutica y encuentra el principio del paralelismo o el principio hermenéutico del paralelismo, entonces usted encuentra que usted pone los 4 evangelios o el evangelio visto de 4 puntos diferentes y aporta, ¿verdad?, importantes aspectos que otros no mencionan. Por ejemplo, cuando en unos evangelios aparece un ciego, solo hay un evangelio que menciona que ese ciego se llamaba, ¿verdad?, Bartimeo. Solo en un evangelio aparece. Entonces eso significa que los otros no conocían el nombre, los otros no conocían. Pero eso no quita que el hecho que Dios haya dado la vista al ciego haya ocurrido. No sé si me entienden a lo que yo les quiero explicar en esta tarde, en este momento. ¿Se entiende, hermano? Sí, amén, pastor. Porque usted tiene que argumentar esta respuesta. Pastor, una pregunta. ¿Sí? Respecto con la cuestión, la traducción de la Biblia. ¿Sí? Hace poquito me cayó ahí como tipo estaba viendo en YouTube, buscando ahí. Me sale que la Reina Valera hay la más cercana a los escritos y a todo eso que usted acaba de mencionar, es la 1909. Correcto. La 1909. Ajá. Y posteriormente de esas 9 y de otras fue que sacaron la versión 60. ¿Va? Sí. Pero la que se supone que es más acercada es la 1909. Correcto. Pero, entonces, eso es a nivel de un estudio, de un estudiante, valga la redundancia, de teología, ¿verdad? Que es dado a escudriñar, ¿verdad? Porque una congregación, pues, ¿verdad? Tal vez no lo va a hacer, ¿verdad? O él solo llega a recibir el mensaje, pero usted como responsable de trasladar el mensaje al pueblo, usted sí debe de ser investigativo, ¿verdad? Obviamente nosotros pues nos vamos a dedicar a estudiar un poquito la historia, a estudiar un poquito los comentarios bíblicos, un poquito de lo que habla el diccionario, un poco, ¿verdad? Lo que habla algo otros libros que quizás no sean cristianos, ¿verdad? Pero sí narran la historia, ¿verdad? Así como Flavio Josefo, así como otros escritores como Tácito, que también narra, pues, ¿verdad? La historia del pueblo israelita o del pueblo judío. Entonces, usted como estudioso de la palabra tiene que también ir a indagar para poder dar esas recomendaciones, ¿verdad? O explicar esas cosas en una congregación, ¿verdad? Pero obviamente no todos van a hacerlo, ¿verdad? Como congregación, pero el estudiante sí debería de saber, ¿verdad? Estos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted predica de acuerdo a lo que usted está leyendo, pero cuando usted se va al original en griego, ¿verdad? Encuentra un poquito diferencias en algunas traducciones. De hecho, nuestra Biblia, que es la 1960, le han explicado a usted que tiene pasajes que están entre paréntesis, que esos no están en los manuscritos originales, ¿verdad? Pero y hay otras porciones que la versión, ¿verdad? 1960 tradujo de esta manera, pero hay otra versión que lo tradujo de otra manera, ¿me entiendes? Hay personas que, por ejemplo, en el antiguo lo tradujeron, la versión griega, ¿verdad? La Septuaginta inclusive cometió algunas situaciones de traducción, errores en el sentido que en el hebreo tiene un mayor significado que en el griego. Por ejemplo, hay unas palabras que yo, por ejemplo, utilizaba el día de ayer en la predicación, que es ungüento, obviamente se traduce en una versión como ungüento, pero usted puede pensar que hablar de ungüento es una pomada, una crema, ¿verdad? Para el dolor de los huesos, para las rodillas, ¿verdad? Pero en el griego se traduce como perfume, ¿verdad? Eso, entonces cambia, o sea, no es lo mismo que usted use, ¿cómo se llama? La crema es Scream, ¿verdad? Para los calambres y toda esa cosa, a que usted se eche, ¿verdad? Un Perry Ellis, ¿verdad? Pues Dollar Scream, vaya, ve. O sea, el futbolista sabe, ¿verdad? Entonces, o Cofal, ¿verdad? Para ponerlo más. Entonces, eso lo toma uno como ungüento, pero en la escritura, por el contexto que está hablando, ¿verdad? Hablando de esa porción de Eclesiastés, que mejor es el buen nombre que la buena fama, mejor es, ¿verdad? El buen perfume,
perdón, ¿cómo dice esa porción? Léame ahí en Olio, creo Eclesiastés. que dice. No. No, en Eclesiastés, ahí aparece, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, para explicarle un poquito acerca de, en cuanto a las traducciones. Aquí dice, mire, mejor es la buena fama que el buen ungüento, así es la cosa. La buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces dice, es mejor, ¿verdad? Una persona que es respetable o conocida por su personalidad, ¿verdad? Que el buen ungüento, o sea, que el buen perfume. O sea, una persona es mejor conocida por sus acciones, es mejor una persona que se conoce por su amor, por su cariño, por su bondad, por su misericordia, que una persona que anda bien perfumada, que una persona que huele bien, porque solo, o sea, usted dice que huele bien, pero maltrata a sus hijos. Huele bien, pero ¿cómo se llama? Deja sin comer a su esposa o qué sé yo, o es un mal trabajador. Entonces, eso está diciendo, entonces, que un buen ungüento, ¿verdad? Entonces, se traduce que una persona bien, vea, perfumada, bien olorosa. Entonces, en otras traducciones así aparece, pero en la Reina Valera aparece como ungüento. ¿Se entiende, hermano? Sí, pastor. Perfecto. Okay. Bien, entonces estas fechas son importantes, miren. La división del reino, ¿verdad? Ya vimos que eran 930, pero la gran mayoría de escritores lo sitúa en el 931, basado en esas fuentes extrabíblicas. Este dato es importante, 931 antes de Cristo, ¿verdad? Que es la división del reino de Judá. 722, ¿verdad? Que es la caída de Samaria o el reino del norte o el reino de Israel, que así también se conoce. Y también la caída de Jerusalén en el 586, ¿verdad? O el reino del sur o el reino de Judá. Esas fechas vaya anotándolas porque esas les van a servir, ¿verdad? En su estudio teológico. Entonces, pero cuando los años totales de reinos reales en reyes son sumados, el número para Israel es 241 años. Ojo con eso. 241 años el reino de Israel, o sea, es el reino del norte. No los 210 años, ¿verdad? Del 931 al 722. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Si dice 210 y ahí aparecen 241, ¿de cuánto estamos hablando? De 31 años que no aparecen, porque cuando usted se dedica a decir, a sumar, por ejemplo, primero Roboán, este reinó tantos años, segundo tal, reinó tanto, entonces te empieza a sumar, le van a dar 241 años, pero del 931 al 722 solo hay 210, ¿verdad? Años más o menos. Entonces, a esas diferencias son los retos de interpretación que tiene el libro de los reyes, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que usted lo sepa. Si quiere saber exactamente o por qué hay esas diferencias, pues hay que ir a esas fuentes o hay que investigar un poquito más a fondo. Entonces, y en Judá dice que suman 393 años, no los 346, ¿verdad? Del 931 al 586. Ahora bien, hay otro argumento que puede, ¿verdad? Hacer llegar, ¿verdad? A hacer llegar estas diferencias que hay en cuanto a las fechas. Ponga atención en esto, porque esto le va a servir para argumentar muchas veces también su postura, ¿verdad? O su lectura o su predicación. Y es que en muchas ocasiones, y por eso le digo que habría que ir a investigar perfectamente, en muchas ocasiones el escritor está viendo de una manera, ¿verdad? El calendario o las fechas, pero en otras porciones de la escritura se está viendo de otra manera. Ejemplo de esto, una cosa es ver, ¿verdad? El calendario de acuerdo a cómo se veía, ¿verdad? En Babilonia o de los caldeos, y otra cosa es ver cómo contemplaba el judío su calendario. No era lo mismo el calendario de los caldeos, para mencionarle un ejemplo, Baltasar, ¿verdad? O Belsasar, perdón. Quiero ver. Sí, Belsasar, que era uno de los reyes que tuvo, ¿verdad? O el último
rey que tuvo, ¿verdad? Los caldeos o los babilonios, el reino comenzaba a contar a partir del año 2, porque el año 1, cuando usted vea a Daniel, esto le va a servir, cuando usted ve a Daniel, ve en el año 1 no contaba para los caldeos, ¿verdad? Sino que a partir del año 2, porque el año 1 era un año de fiesta, el año de introducción, ¿verdad? En su reinado. Pero para el judío sí comienza a contar del año 0, o sea que a partir de allí termina el primer año, ese es el año 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, va a depender de la manera de ver el escritor, ¿verdad? En su calendario también es una forma de poder interpretar la palabra, porque ahí se va, ahí lo va a encontrar esa diferencia también que se da en Daniel. Y eso se soluciona bastante fácil porque el judío, pues, cuando leemos la lectura hecha por un judío, lo establece de una forma, y cuando vemos la escritura hecha por los caldeos, se establece también de otra forma, ¿verdad? Porque el libro de Daniel está escrito pues en dos idiomas, ¿verdad? En el hebreo, ¿verdad? El arameo, que es la otra porción que está escrito el libro de Daniel. Así de que es muy importante que usted comprenda que es una forma también de llegar a determinar las verdaderas fechas. ¿Se entiende? ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Vaya, hermanos, bien, cualquier cosa pues lo vemos después del receso. Vamos a quedarnos en receso ahorita, ¿verdad? Hasta las 7 de la noche. La clase. Ok, pastor, aquí estamos ya listos. Perfecto. Nos hemos quedado en esto. Dice aquí, siguiendo con este material, es reconocido que en ambos reinos hubieron algunos correinados. Ojo con esto. Esto es un periodo de gobierno durante el cual dos reyes, ya va a interpretar un poquito mejor. Dos reyes, normalmente padre e hijo, gobernaron al mismo tiempo, ¿ya? Y así los años que empalmaron fueron contados 2 veces en el total para ambos reyes. ¿Qué está diciendo esto? Que otra forma de interpretarlo o sacar esas diferencias es de que puede ser que en algún momento, ¿verdad? Tanto padre como hijo estuvieron simultáneamente gobernando. Eso está como decir que David, ¿verdad? Sus últimos 5 años, también Salomón era un correinante, ¿verdad? En su imperio. Entonces, es una forma de poder disipar, ¿verdad? Esas diferencias que hay, ¿verdad? Acerca de los años. Entonces, hay que buscar, como le repito yo, toda información, todo argumento, pues, para poder sacar todas esas diferencias, porque al final, una cosa sí es cierta, la palabra de Dios es inerrante y eso significa que no tiene errores. Los traductores, las personas, ¿verdad? Que trabajaron en la traducción, es posible que hayan interpretado de una manera, ¿verdad? La escritura, y por ello es que hay algunas ciertas diferencias. Esto que estamos viendo aquí de los correinados es algo similar al tiempo de los jueces. Recuerden que los jueces, si usted sumara los jueces, cuánto reinó Gedeón, cuánto reinó Débora, Barak, cuánto reinó Jefté, cuánto reinó Sansón, o más que todo gobernó, porque fueron libertadores, caudillos. Entonces, si usted suma todo, le va a dar más tiempo que el que realmente es. Pero cuando usted interpreta que simultáneamente en ciertos territorios estaban gobernando simultáneamente, entonces usted dice, no es cronológico que después de uno gobernó otro y estos tiempos los va a ir sumando. Entonces, como estudiante de teología, como estudiante de la palabra de Dios, debe de contemplar estos argumentos para poder sanar ciertas diferencias que hay. Entonces, este apartado en este momento le dice que algunas veces tanto padre como hijo se les tomaba. El escritor cuando puso, ¿verdad? Que en el año 6º, en el año 7º o 38 años gobernó, quizás esté tomando simultáneamente lo que gobernó su padre como lo que gobernó también
su hijo simultáneamente. Entonces, ahí pues básicamente pueden haber una duplicidad, ¿verdad? De las fechas y por eso es que no pegan y tenemos esa diferencia, ¿verdad? De 31 por un lado y la otra es de 346 menos 393 son, quiero ver, 53 años más o menos, ¿verdad? 46 al 90 y 346 al 93, sí, cerca de 50, no, 47 años, por ahí así. Entonces, se entiende, hermanos, la forma, ¿verdad? Porque usted, como estudioso de la escritura, va a encontrar esa diferencia. Ya les mostré un ejemplo yo, ¿verdad? De esas diferencias que pueden encontrar. Entonces, no se vaya a traumar, porque yo también me hice la misma pregunta y empecé a investigar y empezamos a sacar algunas conclusiones, porque yo, ese trabajo que usted está haciendo, ahí tiene que poner, y si ya lo hizo, pues ya encontró usted, ¿verdad? Los reyes del norte, los reyes del sur, y si fue más detallista, pudo haber puesto ahí los años que gobernó, ¿verdad? Y va a ver que le suma, hay una diferencia entre el 931 y el 722 o 586 del otro lado, no le va a hacer la sumatoria. Si no lo hizo en su tarea, pues hágalo, ¿verdad? No sé cómo es que la ha estructurado, si no lo puede hacer también, ¿verdad? Posteriormente para ser más detallista. Recuerde que de acuerdo con usted la presente, pues también así se va a evaluar su tarea. ¿Qué más dice? Además, diferentes métodos para contar los años del gobierno de un rey y aún diferentes calendarios, pues las cosas que yo ya le expliqué, fueron usados en diferentes ocasiones en los dos reinos, resultando en las aparentes inconsistencias internas. La precisión general, dice, de la cronología en Reyes puede ser demostrada y confirmada. O sea, que la palabra de Dios no tiene errores, eso es correcto. Es inerrante la palabra de Dios. Que en las traducciones, que la manera de interpretar, pues, o la manera de llegar a concluir, ¿verdad? Es diferente, pues, eso se puede demostrar y se puede confirmar que todo pega en la palabra del Señor. Preguntas, hermanos, para dejar este tema ya de un lado y ver un recorrido un poquito de los dos libros de los reyes. ¿Estamos claros en eso? Amén, pastor. Perfecto. Amén. Perfecto. Entonces, sigamos acá con este recorrido de lo que vamos a encontrar en los dos libros de los reyes, ¿verdad? En el capítulo 1, del 1 al 2:46, Salomón llega a ser rey. Ahí está, pues, descrito cuando Salomón se instala como rey allá en todo Israel. También la sección inicial dice, ¿verdad? Cuando Salomón sucedió a David, ¿verdad? El 1 al 53, y el encargado de David para él. Recuerde que ahí usted puede leerlo, pues, ¿verdad? Que da unas instrucciones David a su hijo Salomón, ¿verdad? Y que no se olvide de ciertos personajes de ahí, pues, que han actuado de una manera que no ha sido correcta. Entonces, Salomón sigue consolidando su posición al poner a Adonías, ¿verdad? Y a sus cómplices conspiradores, ¿verdad? Joab y Abiatar. Recuerde que Adonías fue el otro, ¿verdad? Que se autoproclamó, ¿verdad? Y es el que estaba pidiendo también la mujer de su papá, la mujer de David. Entonces, Salomón se encargó, pues, de estos cómplices, de estos conspiradores, ¿verdad? En tiempos de David, ¿verdad? Salomón se encargó de ellos. Entonces, fíjese en la pregunta acerca de la sucesión que es contestada. A ver, hermana Sandra, léame 1:20, por favor, del primer libro de Reyes. Amén, pastor. ¿Qué dice? El 1:20. Ajá. Y cuando a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Ok, entonces David, ¿verdad? Fue sucedido por Salomón, que no era el primero de la línea de sucesión. Veamos el 1:6, ahí mismo usted tiene el capítulo 1, hermana, y Caleb busca el 2:22. Veamos que no era el primogénito. Porque el 1:6 dice, su padre. Sí. Ya. Diga. Su padre nunca lo había
contratado, preguntándole por qué has hecho esto. Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. No era el primogénito, ¿verdad? Salomón, ¿qué dice el 2:22? Dice, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisahar sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sabía. Correcto, ahí está diciendo que que Adonías era hermano mayor de Salomón. Entonces, conjuntamente con el 1:6 que estábamos leyendo, podemos ver que Salomón no era el primogénito, ¿verdad? Ni era el mayor de los hijos en tiempos de que David muere. Entonces, podemos encontrar ahí, ¿verdad? Que Salomón no era el sucesor si lo tomásemos que era el primogénito, ¿verdad? El que sucedía al trono. Pero las narraciones en Génesis 12 al 50, ¿verdad? Dicen que pues de ahí va a encontrar acerca de todo cómo era sucedido, ¿verdad? En aquel momento, pues Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y toda su descendencia. La respuesta está en un juramento hecho a Bexabé. A ver, 2:46, ya que tiene por ahí el 2, mi hermano Caleb, ¿verdad? Que concluye, ¿verdad? Así fue consolidado el reino en mano de Salomón, que establece lo que sigue. 2:46 dice. Sí. Entonces el rey mandó a Benaia, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, dice. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ok, les voy a recomendar, hermanos, que ya empiecen a leer todo el libro para que se vayan familiarizando con los nombres bajo Joiada, ¿verdad? Entonces, Abiatar, ¿verdad? Joab, entonces esos nombres que algunas veces se le dificulta cuando esté leyendo usted, ¿verdad? Muy seguido va a encontrar pues la manera más fácil de poder mencionarlo. Entonces, vuélvalo a leer, hermano, ahí, para que vea que ahí se concluye todo, pues cuando Salomón manda a que quiten todos esos estorbos, ¿verdad? Que le han aparecido. Entonces el rey mandó a Benaia, hijo de es que siempre se le traba la lengua a uno, pues. Joiada, el cual salió y le dio y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Perfecto. Ahí concluye, ¿verdad? Trabalengua, ¿verdad? Ahí concluye, pues, realmente, ¿verdad? Ese problema que le había sucedido. Así fue consolidado el reino de la mano de Salomón, ¿verdad? Que establece lo que sigue. Entonces, a continuación, el reinado de Salomón. El lector necesita estar alerta de dos cosas importantes acerca de esta narración. El narrador señala, ¿verdad?, que en el reino de Salomón la promesa a Abraham del crecimiento de una vasta población se ha cumplido. Ya llegó a ser, pues, una nación, un reino, y ya está establecido también en su tierra, ¿verdad? Y ya está gobernando. Eso ya se cumplió. Entonces, en número 2, la construcción del templo. El éxodo se ha completado al tener Jehová su morada permanente en Jerusalén, ya que allá en el éxodo era un tabernáculo, ya era algo temporal, tenían que andarse moviendo, pero en tiempos de Salomón se establece completamente, ya hay un templo donde está la presencia de Dios en ese lugar santísimo que había construido Salomón. Eso es importante señalar. El centro de interés de esta sección, ¿verdad? Del 3 al 11, que está viendo usted acá, es la narración del templo. Eso es lo más importante de esta narración. Es la narración, ¿verdad?, de la construcción del templo. ¿Qué dice acá en esta sección? ¿Ya? Déjeme ver que se me mueve esto. Aquí lo voy a poner mejor. El reinado de Salomón. Aquí la parte 2 que estamos viendo. El centro de interés es la narración del templo, ¿verdad? Que aparece el capítulo 5 al 9, que se cuenta con detalle, mientras que los muchos y largos años del rey Salomón apenas se resumen en otras partes de la narración. ¿Qué es lo más importante de esta sección? La construcción del templo, es lo más importante. Que se cuenta en detalle, mientras que los muchos y largos años del reino de Salomón apenas se resumen. Ciertamente una lectura cuidadosa
¿verdad? Aclara que la relación de Salomón con la construcción del templo es lo que lo salvará como en efecto ocurrió. Ya vamos a entrar en ese detalle. De otro modo, el narrador muestra considerable ambivalencia hacia Salomón conforme avanza en la lectura. Fíjese, por ejemplo, cuando en el 3:1 al 4:34 y 9 cumple la profecía de Samuel. Veamos qué dice Samuel, hermano Aldo Campos, ahí capítulo 8 del primer libro de Samuel, del 11 al 18. Veamos acerca de esa profecía. Está hablando ya de cuando se unge, ¿verdad?, el rey David. El relato reconoce que la sabiduría y el esplendor, ¿verdad?, de Salomón son un don de Dios y que en el fondo está el hecho de que Salomón es hijo de David. ¿Qué dice la profecía de Samuel? Primer libro de Samuel. 8:11, ¿verdad? Sí. Dice, dijo pues, así hará el rey que reiniciará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros, y nombrará así jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren su campo y siguen en sus mieses, y hagan sus armas de guerra y petrechos de sus carros. Tomará también a vuestros hijos para que sean perfumados. Cocinarás y amasadorás asimismo. Tomará los mejores de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivos, y le dará a sus siervos. Hasta el 18, ¿verdad? Sí. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y nuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis vuestros siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os haréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Sí, que ahí aparece luego de esa porción. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre Israel. Entonces dijo Samuel a los varones, ¿verdad?, de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Aquí lo que hace referencia es acerca de, bueno, está hablando de lo que iba a hacer Saúl, ¿verdad?, como rey, pero aquí lo que está hablando que cumple la profecía, ¿verdad?, es en relación a que Dios ya les había dicho que iba a establecer un rey, ¿verdad?, que iban a tener un rey, ¿verdad? Y que no era el tiempo en el cual estaban pidiéndolo. Pero leamos un poquito acerca del 3:1 del primer libro de Reyes, hermano William González, ¿verdad? Porque en lo que yo les quería llevar a Samuel es que en ese momento Israel no tenía rey, ¿verdad? Pero la profecía, ¿verdad?, se cumple, pues, ¿verdad?, que Dios les manda un rey, les pone un rey, pero semejante, ¿verdad?, el primero, ¿verdad?, en semejante de hombre, ¿verdad?, semejanza de hombre más bien, y luego, pues, Dios iba a establecer su propio rey, ¿verdad?, alguien semejante a su corazón, y toda esa profecía ya se cumple en cuanto al reinado que iba a tener el pueblo de Israel. ¿Qué dice el 3:1? Amén. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. ¿Continúa? Perfecto. Vayámonos al 4:30 al 34, solo para ver la parte final de eso. Amén. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Estraitán, y que Emán y Calcot y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También
disertó sobre los árboles desde el centro del Líbano hasta el hisopo que nace de la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Perfecto. Dice ahí el pasaje que estamos leyendo en su pantalla. El relato reconoce que la sabiduría y el esplendor de Salomón son un don de Dios y que en el fondo está el hecho de que Salomón es hijo de David. Sin embargo, él también sabe que las semillas, ¿verdad?, de la futura decadencia y el cisma está siendo sembrados, ¿verdad? Pesados impuestos y trabajos forzados, como yo creo que les dije la semana pasada, ¿verdad? Que él recibe consejo cuando muere Salomón acerca de con los ancianos, que les dice que reduzca, ¿verdad?, un poco los impuestos, reduzca un poco, ¿verdad?, la mano dura o los trabajos forzados que les había puesto al pueblo, ¿verdad? Pero él quiso escoger el consejo de los jóvenes, cuales dijeron endurecen más, ¿verdad?, el trabajo de ellos, ¿verdad? Y se le dividió el reino. Entonces, aquí viene un poco a la futura decadencia y el cisma está siendo sembrado, ¿verdad? Porque él puso pesados impuestos y trabajo forzado, ¿verdad? Note el contraste cuando Joás reparó el templo, ¿verdad? Y eso ahí lo lee en su casa, porque si no, no vamos a avanzar acá. Y también los hizo llevar ofrendas voluntarias y también obreros paganos, ¿verdad? El juicio de Dios sobre Salomón marca, oiga esto, la pauta para el resto de la historia. No has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, ¿verdad? Aparece ahí, hermana, una de las hermanas que está por acá, Catherine Munto, léanos 11:11 y 11:33 para ver un poquito, ¿verdad? Que no guardó pues ese pacto el rey Salomón. Amén. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y el 33 dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemosh, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ok, ahí hay un argumento, hermano valiente, para decir, ¿verdad?, que terminó mal el rey Salomón, ¿verdad? Porque ya en el capítulo 11 ya estamos hablando ya de sus últimos días, de acuerdo al primer libro de Reyes. Puede ser un argumento para aquellos que puedan decir, Salomón no fue salvo porque no ha guardado mi pacto, voy a dividir el reino, y estaba molesto el Señor con él. Hermano, Uno de los argumentos. Diga. hermano, hermana Ruth, fíjese de que yo estoy ahí oyendo y aquí anotando, pero digo yo una cosa, hermano, si él, hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces, ¿no será que este rey se perdió por tanta mujer y por tanta situación de cultura que llevaban estas mujeres, no afines a la voluntad de Dios? No, por supuesto, eso es lo que dijimos anteriormente ahí, que las ¿Verdad? mujeres pues desviaron su corazón, correcto. Desviaron su corazón y el pobre hombre se perdió, vea, en toda esa Así es. situación, Pastor, ¿verdad? yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Y ahí dónde queda Segunda de Crónicas 7:14? Esa es mi pregunta, porque como dice que entonces yo inclinaré mi oído, ¿verdad? Y entonces cuando dice, voy a parafrasear más adelante, que todo aquel que llegue a ese lugar, dice que se le va a ser perdonado todos sus pecados, todas sus faltas. Entonces yo considero creo, ¿verdad?, que Salomón pues en sus últimos días se aferró a esa promesa, digo yo, de ese juramento con el Señor. Entonces yo considero que al final ese puede ser otro argumento también, ¿verdad? Pero hay que ver también, ¿verdad? El libro de los reyes con crónicas también. Yo leí un comentario y un pastor de aquí, de los que nos da clase, creo que también estuvo un poco de acuerdo. El comentario era de que como el rey Salomón ya estaba, pues sí, en las últimas, que estaba muriendo supuestamente, ¿va? Ajá. Entonces, él estaba en cama, pues, y todo, pues, pero él nunca dejó
de adorar a Dios, va, a Jehová, va. Entonces, pero como a él llegaban las mujeres y le decían, mira, le ponían queja de, fíjate que yo tal cosa. Mira, fíjate que voy a poner una candela ahí el día de la cruz, que ahora el día de la cruz. Mira que mañana es el día de no sé quién. Y entonces él como para no estarse complicando, va, está bueno, le decía. Mira, fíjate que va, está bueno, o sea, él no es complicado en el aspecto de estar peleando en ese sentido, ¿va? Pero no sé la verdad. Solo es un Bueno. comentario. Podría Pero haber lo que sido, pasa- pero podría lo- haber sido permisivo lo que dice el hermano, porque igual nosotros muchas veces con nuestros hijos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, acá tenemos hijos y los hijos a veces quieren oír música del mundo, andar en otras situaciones y no, vaya, pues oírla. Entonces, yo pienso que esa parte permisiva también fue lo que dice el hermano, que falló allí el rey. Lo que También. pasa que dice en la primera que si se arrepintiera también, y si él no se arrepintió, y ahí yo, por lo que he leído, no he leído de que Salomón se había arrepentido, por mi parte. Ujú. Ok, ahí hay un argumento para decir que no fue salvo. Bien, dejémoslo hasta ahí porque ya vimos un poquito de eso. Del capítulo 12 al 16 el reino se divide, ¿ya? Los capítulos del 12 al 14 describen la disolución de la nación de Israel. A ver, se me está terminando la batería aquí. Bueno, pero mi hermana Rocío, que está por ahí, léanos un par de versículos del capítulo 12, del 1 en adelante. Hola, hermano, ¿se escucha? Amén. Así, a Sí, usted lo pastor. escuchamos ¿Qué perfectamente. A pasó? usted Se me acabó Perfectamente, pastor. botón que tengo aquí, no tengo, ¿cómo se llama? Hola. Hola, sí, ¿me oyen? Amén. Amén. Ok, es que se me acabó el inalámbrico acá. Pero bien, a ver, ¿qué decía, Pacora. verdad? El capítulo 12 del 1 en adelante, perdone, que no escuché nada. No, si yo no escuchaba. Bueno, pues sí, capítulo 12 del 1 en adelante, para ver un poquito acerca de la división del reino. Ahorita? Primera de Reyes, me dice. Primer 12. libro de Reyes, capítulo 12. Va, que estoy con... El reino dividido. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él le dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis a vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él le dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, más tú disminuyéndonos algo, así le hablarás.
El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, y más yo añadiré a vuestro yugo mi yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Perfecto, dejémoslo hasta ahí. Ahí vamos a ver ya el Israel políticamente inestable y religiosamente rebelde. Se divide el reino. A partir de allí, la causa, pues, prácticamente Roboam se deja llevar por el consejo de los jóvenes, ¿verdad? Y no toma el consejo de los ancianos. Ahora bien, ya estaba eso predicho, ¿verdad? A Salomón, pues, que iba a dividir el reino por su vida, que no había guardado su pacto, que se había vuelto idólatra. Ya había una profecía, ¿verdad? En cuanto a que Dios le iba a dividir el reino. Pero sumado a eso, pues, ¿verdad? Tal vez no hubiese sido inmediatamente, pero como decide, pues, tomar consejo, ¿verdad? Y seguir, pues, el consejo de los jóvenes, pues, se le divide el reino. Pero mire qué importante esto. Debemos de sacar de estos pasajes lo que a este material le dice. En primer lugar, el papel, ojo, ponga atención que esto ya debe de ir entrando usted a la porción de los libros de los reyes. El papel dominante de los profetas va a comenzar a operar, ¿verdad? Hasta allí usted no encuentra profetas, ¿verdad? Que dirijan, pues, ¿verdad? Que dirijan, ¿verdad? A David, o que dirijan a Salomón. No encuentra el ministerio de los profetas. Usted encuentra profetas que han llegado a decirle a David, se equivocó, hiciste mal, por tanto Dios dice tal cosa. No, a partir de Roboam y Jeroboam va a empezar a ver el ministerio de los profetas, diciendo, ustedes han olvidado al Señor, ustedes deben devolverse a Dios, está hablando en general contra el pueblo, con la nación, ya sea el norte o el sur. Obviamente, pues el mayor representante de cada uno de los grupos era el rey. Entonces, aquí comienza ese papel dominante de los profetas que revelan los planes de Dios, porque toda la nación, ya va a ver cuando usted vea, por ejemplo, hermana María Julia, léame el 13:1 al 4, por ejemplo, y prepárese ahí, mi hermana, quiero ver, de los hermanos Salvador Castañeda, no sé si nos puede leer el 16 del 1 al 4, y vamos a ver ese papel dominante de los profetas, que los planes que buscan es volver al pueblo de Israel, o sea, a Dios, ya sea en el norte o en el sur, ya sea en Israel o en Judá, ya sea en Samaria o en Jerusalén. Nombres que usted debe de ya de irse guayabeando porque le van a servir, ¿verdad? De aquí en adelante en las materias. A ver, primero 14. Ah, no, 13 le dije, va del 1 al 4. 13:1. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá a Betel, y estando en Joroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Osaías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quemará y la ceniza que sobre él estará se derramará. Y cuando el rey Joroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndanle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Perfecto, ahí empieza el papel predominante, ¿verdad? O dominante de los profetas, anunciando que el pecado de Jeroboam, que le anticipo, el pecado de Jeroboam, lo más difícil que se conoce, ¿verdad? Como el pecado de Jeroboam, es que él
quedó en el reino del norte y él lo que hizo es desviar aún más la idolatría del pueblo de Israel, porque él, como ya estaba establecido que Israel tenía que ir a adorar a Jerusalén, pues él estableció altares, lugares, ¿verdad?, donde el pueblo podía llegar a adorar a Dios, los cuales Dios no había autorizado. Estableció sacerdotes que no eran descendientes de la tribu de Leví. Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo no subiese a Jerusalén, no fuera a Jerusalén. Entonces, ahí empieza ya el papel de los profetas a llamar la atención a los gobernantes, a los reyes, para que el pueblo de Israel se volviese a Dios. ¿Qué dice el 14:1? Ah, no, 16 le dije, ¿verdad, hermano Salvador? 16:1 al 4. 16 del 1 al 4. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hananí, contra Basá, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo borraré la posteridad de Basá y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. 4. El que Basá fuera muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo, le comerán las aves del cielo. Ahí está la profecía, otro, ¿verdad? Anunciando cómo iban a terminar los reyes, los gobernantes, ¿verdad? De esas naciones. Entonces, el papel dominante de los profetas, ¿verdad? Que revelan los planes de Dios, ¿verdad? Y también llama a cuentas a los reyes del norte. También otro punto interesante en esta porción de los reyes es la guerra civil, ¿verdad? Que lanza al norte contra el sur. Existieron un montón de problemas, ¿verdad? Entre las dos naciones. Hermano Jonathan, 15, 6 y 7 del primer libro de Reyes. Y por favor, mi hermana, ¿quién no ha participado? Bueno, hermano Rubén Eugenio Prado, ahí léame el 16, 16:1 en adelante, para ver un poquito acerca de esa guerra que había entre el Israel del norte y el Israel del sur. De ahí va a empezar a ver usted todo este relajo, ¿verdad? Que le va a llevar hasta tiempos de Jeremías, ¿verdad? Que predicaba en Judá, y también el profeta Oseas, que predicaba en el lado del norte, pues a Efraín o a Israel. A ver, ¿qué dice? 15, 6 y 7. Hablando de la guerra civil. ¿A quién le dije? Rubén Prado. No, a Rubén Prado le dije 16 del 1 en adelante. Aquí lo tengo yo, pastor, lo voy a leer. Dígame. 15, 6, 7. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abían y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abían y Jeroboam. Y durmió Abían con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Perfecto, ahí podemos ver nosotros que hubo pleito o guerra todos los días de su reinado. Así que siempre hubieron guerras civiles. ¿Qué dice el 16 del 1 en adelante? Solo una pregunta. Dígame. ¿Capítulo 16 del 1 en adelante o versículos del 16 al 22 del capítulo 15? Yo creería que es capítulo 16 o veamos. Léame el 16. 15, 16, perdón. Veamos si... Ajá, sí, 15, 16 es, perdón, al 22. Ok, dice, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Esos son los otros, ¿verdad? Que ya dejaron después del 15:7. Ajá, díganme. Todo el tiempo de ambos, y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Estión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo:
haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consiguió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Gijón, Dan, Abel-Bec-Maaca y toda Cinerec, con toda la tierra de Neftalí. Perfecto, dejémosla hasta ahí, hermano Rubén. ¿Qué me interesa ver? Cómo esa guerra civil se estaba establecida. Inclusive se aliaban con pueblos impíos, inconversos, ¿verdad? Que no conocían de Dios para hacerle daño a su enemigo, ¿verdad? Que eran sus propios hermanos, ¿verdad? Sus propios hermanos judíos. Entonces, ven todas esas guerras. Entonces, vimos el papel predominante de los profetas. Se va a ver las guerras, ¿verdad? También entre los dos reinos, tanto el norte como el sur, ¿verdad? Esas guerras civiles. Pero también vamos a ver el compromiso de Dios con Judá por amor a David. Recuerde que David era descendiente, ¿verdad? De la tribu de Judá. A ver, hermana Nereida, ¿qué dice el 14:8? Y hermana Sandra, ¿qué dice, por favor, ahí si lo tiene? El 15:4 y 5. Veamos un poquito acerca del compromiso con Judá, porque recuerde que de esta tribu iba a venir el Mesías. Entonces había una promesa por amor a David, ¿verdad? Su siervo, un hombre semejante al corazón de Dios. ¿Qué dice? 14:8. Dice, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Perfecto, 15:4 y 5 y 11. Pero por amor a David, el Señor, su Dios, le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniéndolo en Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías y Tita. Sí, perfecto. Ahí ven ustedes que todo el compromiso de Dios aparece también bajo la tribu de Judá, ¿verdad? Que era el que iba, de donde iba a venir pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nunca exterminó del todo pues esa tribu. Recuerden que a los judíos se les llamó judíos por la tribu de Judá, que fue la única que regresaron de allá pues de Babilonia. Obviamente, pues dentro de Judá están los benjamitas, ¿verdad? Que Pablo aún dice que es de la tribu de Benjamín. Entonces, porque cuando usted ve vimos la conquista, que el territorio de Benjamín está dentro de el territorio de Judá. Así es de que por eso es que todavía quedaron, ¿verdad? Y como ellos fueron llevados a Babilonia, que fueron los últimos, ¿verdad? En irse cautivos, los que regresaron venían también de esas dos tribus, pero se les llaman judíos por lo predominante de la tribu de Judá. Entonces, vemos el compromiso, ¿verdad? Con esta tribu, ¿verdad? Por amor a David, pero también vemos que otro aspecto importante, ¿verdad? Que usted tiene que irlo subrayando, la sucesión en el norte o en el reino del norte, la sucesión de los reyes se da, note, bien importante, en el norte es por traición y poderes políticos. A ver, hermano Ismael, léame 16 del 9 al 13 y vamos a ver que no era por la voluntad de Dios, sino que era por sucesión, pero por traición y poderes políticos, porque el hambre, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Siempre ha causado los desórdenes en todos los políticos, ¿verdad? Hasta el día de hoy podemos ver cómo se ansía, pues, tener una silla edilicia, ¿verdad? O cómo se ansía tener poder sobre los demás. A ver, leámonos ahí el pasaje. Amén, dice, y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en casa de Asa, su mayordomo en Tirsa. ¿Hasta cuál me dijo, perdón? Sí, del 9 al 13. Vino Sinri y lo hirió y lo mató,
en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Exacto, entonces dejémoslo hasta ahí. Lo que yo quería mencionarles nada más es que la sucesión en el reino del norte era un desorden. Miren, la verdad que Dios no podía, ¿verdad?, traer al Mesías, ¿verdad?, de un pueblo que había sido rebelde, idólatra, porque usted va a leer ahí los reyes del norte, todo era pues prácticamente pues traición, ¿verdad?, la ambición, exterminaban a todos los parientes con el tal de quedarse en el reino. O sea, era un desorden, era un caos. Y todo comenzó con el pecado de Jeroboam, usted lo va a ver, y anduvo en el pecado de Jeroboam, y anduvo en el pecado de Jeroboam, y no se apartó del pecado de Jeroboam. ¿Por qué? Dando la clase. De verdad, no, hombre, mire, lo que pasa es que la batería de la compu se me acabó, hombre. Por eso es que me quedo siempre a medias, porque se me olvida traer el cargador aquí, y solo me dura 2 horas, veo que me dura la computadora. Entonces vemos nosotros ahí pues que todo se da por esa sucesión por traición, ¿verdad? Todo se da porque por la ambición, por el poder, ¿verdad?, que queremos tener. Así es de que esos son las situaciones que vamos a encontrar en el libro de los reyes. Quiero que usted pues vaya leyendo pues, ¿verdad?, los libros, ¿verdad? Les dije del capítulo 1 al 11 vamos a encontrar, y esto quizás para resumir la clase de hoy, capítulo del 1 al 11 vamos a encontrar, ¿verdad?, el reinado de Salomón, el último de los reyes en el Israel unificado. Pero del capítulo 12 en adelante hasta terminar, pues vamos a empezar a ver un desorden, un caos. Y les estaba diciendo, el pecado de Jeroboam era haber buscado o haber llevado al pueblo de Israel a ser idólatras, porque empezaron a olvidarse de Dios, empezaron a olvidarse, ¿verdad?, de ir a Jerusalén, porque Jeroboam les prohibió al pueblo. No, así que no, nada tenemos con Roboam, ¿verdad?, con el hijo de Salomón. No, no se preocupen, aquí vamos a hacer altares. Hizo su propio sistema religioso, hizo su propio sistema religioso. Eso significó que levantó altares. ¿Y quién dice que solo en Jerusalén vamos a ir a adorar? Aquí levantemos, ¿verdad?, un altar, y adoremos aquí. Si total, pues Dios no anda buscando lugares. No, pero ahí dijo mi hermano en 2 Crónicas 7:14, donde aparece que Dios había establecido pues ese lugar donde el pueblo de Israel tenía que llegar a adorar. Por eso es que es importante que entendamos, ¿verdad?, cuando Jesús dice, ¿verdad?, hoy ya no va a venir el tiempo donde no se va a adorar, le dijo a la samaritana, ni en este monte, ni en el monte, ¿verdad?, de los samaritanos, ni en el monte de Jerusalén, sino que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que ya no va a ser en un lugar geográfico, sino que va a ser en una relación personal con nuestro Dios. Así que por eso usted entiende las palabras de Jesús, porque allá en Reyes está establecido que en el reino del norte, promocionado por Jeroboam, se establecieron lugares donde adorar a Dios, los cuales Dios no había dejado establecido, ¿verdad? Dios había establecido el templo en Jerusalén, el templo hecho por Salomón, ese lugar donde iban a adorarle a él. Entonces, muy importante, ¿verdad?, que empecemos a ver lo que se estará desarrollando en los libros de los reyes: reino del norte, reino del sur, reino de Israel, reino de Judá, reino con su capital Samaria y reino con su capital Jerusalén. División del reino, año 931. Caída de Samaria, o sea, el reino del norte, o el reino de Israel, 721. Caída de Jerusalén, o caída de Judá, del reino de Judá, o caída de su capital Jerusalén, así es, ajá. Año 586. Datos importantes que usted tiene que irlos ya escribiendo, memorizando, porque no va a tener problemas. Aún en Hebreos, en la primera clase que yo tuve de Hebreos, cuando yo la llevaba, la primera pregunta que nos hizo: ¿cuándo se dividió el reino de Israel? ¿Cuándo cayó el Israel del norte? ¿Cuándo cayó el Israel del sur? ¿Qué pasó en el 721? ¿Qué pasó? Son datos que usted ya tiene que irse
grabando en su memoria, mis hermanos. Bien, vamos a llegar hasta aquí a la clase. Faltan 5 para las 8. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? De lo que hemos visto hoy, ¿verdad? O alguien quiere abonar algo. Bueno, lo ¿O que he está aprendido todo es claro? que Dígame. lo que he aprendido es de que no debemos adorar a Dios a nuestra manera, sino a la manera que Él dice. Exacto. Eso le pasó a USA queriéndole ayudar a los bueyes, ¿verdad? Queriendo ayudarle que llevaban el arca y Dios lo mató. Dios es un Dios de orden Amén. y ya ha establecido todo. Por ejemplo, la gente dice, mire, yo no me congrego porque, pues sí, ahí solo gente hipócrita va, gente mentirosa. Dice la gente, yo prefiero estar en mi casa, mire, no le hago mal a nadie. Yo aquí, cuando puedo, veo el sermón o aquí estoy desde mi casa. Pero dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ah, no, yo oro nada más 5 minutos, ¿verdad? Y con eso siento que es suficiente. La Biblia dice orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Entonces cada quien quiere hacer su propio evangelio. Hay gente que me dice, pero es que eso no era para la iglesia, eso era para los judíos. Es que eso no era para este tiempo, era para, según la cultura, para aquello. Es que Dios, bueno, entonces haga su propia Biblia, ¿verdad? Ande su Biblia y ande solamente el Nuevo Testamento. Sí, hermano, es que no debemos de perder de vista que todo el antiguo era una sombra, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, pidió Dios que se adorara ahí en el tabernáculo. Obviamente, pues hay un tabernáculo, ¿verdad? En Hebreos usted ve que el modelo, a Moisés se le dio un modelo. Dice que él vio el modelo. O sea, que Dios le enseñó a Moisés el modelo que hay en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y ese es donde está ya el Señor. Hay un lugar de todo. O sea, si se le dio un modelo es porque existe, ¿verdad? Cuando ve Hebreos, allí en el capítulo, quiero ver, en el capítulo 8 creo que está esa parte del tabernáculo. Así de que ahí lo puede leer, pero de todo lo que Dios estableció aquí en la tierra hay un modelo ahí en el cielo, pero todo eso era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? De los sacrificios Hay en algo el bien, templo, ¿verdad? Era sí, sombra de lo hermano, que hay Cristo algo, tendría a ser. Dime. perdón, hay algo bien importante que a mí me deja esta enseñanza y son las alianzas, ¿verdad? Ajá, Porque ahí decía de que este pueblo se mezcló con gente que nada que ver con Dios, ¿verdad? Y exacto. muchas veces en nuestro actuar, en nuestra vida personal o en nuestras decisiones, nosotros también nos unimos a alianzas, no preguntamos a Dios si nos conviene o no, ¿verdad? Eso me llamaba la atención en cuanto a las alianzas y también me llamaba algo la atención es que los sacerdotes, ellos buscaron sacerdotes que nada que ver. O sea, Exacto. ya Dios tiene establecido, por ejemplo, en las misiones, los pastores que van a llevar esas misiones y hay gente que muchas veces arrebata las situaciones y no es así. Entonces, para Sí. mí, el libro me deja una enseñanza bastante grande. Ok, gracias, hermana. Definitivamente así es. ¿Algo otra consulta? ¿O estamos claros? Todo azul. Bien, entonces no se les olvide, hermanos, la tarea, ¿verdad? Tienen hasta las 11:59 para entregarla, ¿verdad? Y espero pues que todos la entreguen para poder tener ahí pues un apoyo, ¿verdad? En su nota final. Bien, vamos a pedirle ahí a mi hermano Salvador que nos dirija en oración, ¿verdad? En esta noche. Y gracias por su atención, hermanos, ¿verdad? El espero la próxima semana, que es la 4ª clase, y luego tendremos el parcial. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has permitido estar reunidos, unánimes todos, Señor, en el entendimiento de tu Santo Espíritu, en la búsqueda siempre de la interpretación recta de tu santa y soberana palabra, Señor. Gracias te damos porque hemos culminado un estudio bíblico y te pedimos que el entendimiento tuyo, no el de nosotros, nos abra y nos haga salvos todos los días, salvos de pecado, de pensamiento y de hecho también. Y busquemos la unión familiar y ese amor fraterno que debe de perdurar en nuestras casas, sin andar señalando y ver la viga que hay allá afuera en los ojos de nuestros hermanos, sino más bien trabajar en
en nuestro defecto, en nuestra propia idolatría también. Aquellos que pasamos publicando toda nuestra vida en redes sociales, idolatramos muchas cosas y andamos viendo siempre lo que sucede en la vida de nuestro vecino, de nuestro hermano, sin antes ponernos a trabajar y ser buenos padres antes de cualquier otra cosa y ser buenos hijos también. Te pido, bendito Dios, que siempre le des entendimiento tuyo al maestro para que pueda instruirnos a nosotros en el camino de la verdad y ser salvos todos los días, bendito Dios. Esto lo he pedido porque confío en que tú siempre harás la obra en cada uno de los estudiantes y en cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo lunes a eso de las 5:30 de la tarde. Bendiciones. Dígame, hermano Ismael. ¿Verdad que para mañana dijo la oportunidad, verdad, la tarea, o ahora? Ahora hasta las 11:59. Está bien. Ajá. Gracias. Mire, pastor, Vaya. una pregunta. Yo Dígame. ya hice la tarea, pero se me olvidó imprimí la tarea, pero no imprimí la carátula. Bueno, pero póngamele el nombre porque no sé de O quién sea, es. hago la carátula así a mano. No hay problema. Sí, y mándemela. Vaya, está bien. Gracias. Vaya. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Ok, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.